¿Ocupás vos? Bueno, perfecto. Esperen que aparece acá un cartel. Oh. Bueno, creo que no toqué ningún control y dejé de grabar, ¿no? Bueno, sí, ahora apareció un cartelito acá arriba, en la parte superior. Bueno, entonces decíamos que el clima, la distribución en el mundo, los distintos climas que vamos a encontrar en el mundo, bueno, van a determinar el tipo de suelo, ¿sí? Y yo les comentaba que en el caso nuestro, de la República Argentina, bueno, tenemos un sistema de clasificación de suelo que no es propio, sino que fue desarrollado por Estados Unidos, se llama el Soil Taxonomy, ¿sí? En este Soil Taxonomy, en este sistema de clasificación de suelos, existen 12 órdenes, ¿sí? Y estos 12 órdenes, si miramos la distribución regional, global de estos órdenes, lo vamos a encontrar en este mapa que se encuentra a la derecha y abajo, ¿no? Donde está representado cada uno de estos 12 órdenes. Fíjense acá que hay 1, 2, 3, hay 6 columnas con tres descripciones, ¿no? Pero la última columna no son 3 órdenes de clasificación de suelo, sino que se refiere a la roca expuesta o la parte donde hay glaciares, ¿sí? En realidad los órdenes son 12, son estas, estas primeras 4 columnas, vamos a encontrar la distribución de los distintos órdenes, como les decía, en las zonas áridas del mundo vamos a encontrar los aridisoles, para que ustedes le puedan seguir. Y los molisoles, que son los mejores suelos para la agricultura, los vamos a encontrar en las zonas templadas y húmedas del mundo. Bueno, quiero ilustrar con estos dos mapas, bueno, que a nivel global vamos a encontrar que la distribución de los suelos responde al clima. Muy bien, vamos a continuar. Ahora no puedo pasar la diapositiva. Bueno, el otro de los factores formadores, el segundo que vamos a analizar hoy, vuelvo a repetir, no se encuentra ordenado de la misma manera que lo presenté. Es el material parental, otro de los factores formadores. El material parental es todo aquel material a partir del cual se desarrolla, como dice acá, el solum, ¿sí? El solum, entendemos por solum, a la suma del horizonte A más el horizonte B cuando este está presente, ¿sí? Son los horizontes que se diferencian en el perfil del suelo como consecuencia de su evolución pedogenética. Si hubiera un horizonte AC, ese horizonte AC también, transicional, también formaría parte del solum, ¿sí? Quiere decir que dentro de lo que consideramos el solum, el único horizonte que no estaría incluido sería el horizonte C. Por eso, dicho al revés, ¿no? Para estudiar el material parental de un suelo, lo que tenemos que mirar es el horizonte C. Es el que me brinda información sobre el material a partir del cual el suelo ha evolucionado y sería este horizonte C el menos transformado. Por eso decimos que es un factor que representa al tiempo inicial de la pedogénesis, ¿sí? El tiempo inicial de la pedogénesis es cuando a partir de ese material parental, que estaría representado por el horizonte C, bueno, el suelo comienza a evolucionar. Primero se forma un horizonte A cuando aparecen las primeras plantas y así sucesivamente. Es un factor pasivo en la pedogénesis, ¿sí? Es un factor pasivo, no es un factor activo, no cambia el material parental. Por eso decimos que es un factor pasivo o heredado. A veces se expresa de esa manera. Bueno, ¿qué información es requerida acerca del material parental? Si estamos hablando sobre el material parental de un suelo, ¿qué información tenemos que recabar? Bueno, por un lado, el origen, si es de origen eólico, si es de origen aluvial o glacial. Por otro lado, la textura, cuando hablamos de material parental debemos mencionar la textura, ¿sí? El grado de homogeneidad textural, ¿sí? Por ejemplo, si los sedimentos eólicos presentan un buen grado de homogeneidad textural. En cambio, los sedimentos aluviales, lo contrario. La mineralogía se estudia en el material parental, a ver qué minerales presenta, cuáles son estos minerales, se identifican, y por supuesto la edad. Así que es importante saber si ese material parental es antiguo o es un material parental muy reciente.
Su diferenciación en un suelo jerárquicamente organizado depende del edafoclima, de la resistencia a la meteorización y del tiempo de evolución. O sea, son aspectos a tener en cuenta cuando uno describe o habla sobre el material parental de un determinado suelo. Bueno, ¿qué tipo de materiales parentales vamos a encontrar alrededor de todo el mundo, ¿no? ¿Y qué características y algunos ejemplos? Entonces, sedimentos loésicos son muy importantes, ¿sí? Porque estos sedimentos loésicos, bueno, le transfieren al suelo buenas condiciones de fertilidad o alta fertilidad. En general, los suelos loésicos que incorporan materia orgánica son oscuros. En nuestro país presentan, en el mundo también, ¿no? Pero una de las características de los sedimentos loésicos es la presencia de calcáreo. Generalmente estos sedimentos loésicos forman una muy buena estructura en los suelos, por eso decimos que presentan pedalidad desarrollada o bien desarrollada, y la actividad biológica en este tipo de suelos normalmente es adecuada. Cenizas volcánicas, también tenemos que mencionar a las cenizas volcánicas como materiales parentales de los suelos, ¿sí? Presentan baja densidad aparente, son muy livianas, queremos decirlo de alguna manera, es decir, que el peso específico es bajo respecto de otros materiales, ¿no? Presentan dentro de la estructura que corresponde a la fracción más fina, la fracción arcilla, se encuentra representada por el alófano o alofán, ¿sí? Que es un mineral de arcilla amorfo. Estos minerales retienen mucho a los fosfatos, ¿sí? Presentan una alta retención de fosfatos y no los liberan para las plantas, o sea, los retienen como un aspecto negativo, ¿sí? Fijan el fósforo y no se lo brindan a las plantas. Presentan alta capacidad de intercambio catiónico por dicho motivo, por la presencia del alofán, y una de las características de este tipo de materiales es la tixotropía. Y la tixotropía, si ustedes, para aclarar un poco de qué se trata, si ustedes lo buscan en Google, toman un buen ejemplo, ¿sí? Que se los menciono, menciona que, por ejemplo, la salsa de tomate, este producto que es el ketchup, ¿no? Es un ejemplo de una sustancia tixotrópica. Y las sustancias tixotrópicas lo que presentan la característica es que pierden sus propiedades a través del tiempo. A través del tiempo las propiedades cambian. En el caso del ketchup lo que ocurre es que cuando uno recién lo utiliza, es una sustancia que tiene una buena densidad, ¿sí? Pero a la medida que pasa el tiempo, ¿no? Y va quedando poco en el sachet, y uno guarda el producto en la heladera, ¿no? Y va a usar, lo va a usar después de mucho tiempo, y ya queda poco, lo que uno observa es que está totalmente líquido, o sea, dejó de tener una buena densidad, ¿sí? De una buena viscosidad, digamos, ¿no? Y pasó a estar más fluido. Eso se debe a que presenta tixotropía, sus propiedades cambian a través del tiempo. Bueno, los suelos desarrollados a partir de estos materiales que tienen cenizas volcánicas, sobre todo cuando se humedecen, tienden a, medio como se llama, hablamos de licuefacción, ¿no? Es decir, que sus propiedades a través del tiempo van cambiando. A eso se refiere la tixotropía. También vamos a mencionar dentro de los materiales parentales los sedimentos aluviales, ¿sí? Es decir, transportados por el agua. La palabra aluvial proviene de aluvional, de aluvión, ¿sí? Por eso hablamos de sedimentos aluviales y no decimos sedimentos fluviales, decimos sedimentos aluviales. Son texturalmente heterogéneos, nos damos cuenta que un sedimento es aluvial principalmente por esta heterogeneidad textural. Vamos a encontrar en estos sedimentos aluviales, más que horizontes, vamos a encontrar capas de distinta textura, por eso hablamos de discontinuidades litológicas, capas que presentan distinta composición textural y mineralógica también. Vamos a observar en estos sedimentos que la materia orgánica disminuye en forma irregular con la profundidad, después les voy a mostrar a continuación un ejemplo, y también problemas asociados como la salinidad y el hidromorfismo. Bueno, voy un poco rápido, si no vamos a terminar. Arenas cuarzosas también podemos mencionar dentro de los materiales parentales de nuestro país, principalmente, ¿no? Que podemos encontrar.
Estas arenas cuarzosas, bueno, presentan escasa evolución porque el cuarzo es un mineral prácticamente inalterable. Entonces yo tengo una alta proporción de arena cuarzosa, bueno, es un material, como vuelvo a repetir, que no se altera a través del tiempo. Pobre en bases, escasa fertilidad actual y potencial y textura gruesa. Bueno, algunas imágenes para hacerlo esto un poco más agradable. Los materiales volcánicos también se los llama materiales piroclásticos y pueden ser de composición muy diferente. Recuerden que cuando hablábamos de rocas, ¿no? de la acidez en las rocas, que se debía al contenido de sílice, y junto con otros componentes, ¿no? Bueno, el material piroclástico pueden tener distinta composición. También se clasifican por su tamaño, ¿sí? Los de tamaño más grande hablamos de bombas, y los de tamaño más pequeño hablamos de cenizas volcánicas o polvo volcánico. La fracción intermedia se la denomina lapili, ¿sí? Y cuando este lapili se sedimenta por algún motivo, ¿no? Hablamos de toba de lapili. Te los comento nomás, como a título informativo. Bueno, un suelo desarrollado a partir de un material volcánico tiene este aspecto que vemos acá a la derecha, ¿sí? Donde vemos muchas veces la distinta composición de esos materiales volcánicos. Un perfil de estos es muy común en la zona de Bariloche, San Martín de los Andes, Esquel. Bueno, los materiales parentales de origen aluvial, ¿sí? Presentan, como dice acá, una importante variabilidad textural y también hay que reconocer que un material puede ser de origen aluvial cuando encontramos, por ejemplo, cantos rodados. Y la presencia de cantos rodados, el origen de estos cantos rodados es el transporte por agua, es decir, a través del transporte realizado en el agua, las rocas se van desgastando, se van puliendo y terminan con esta forma redondeada, dando origen, si es de tamaño muy pequeño, a la gravilla, y si no, a las gravas y a los guijarros. ¿Sí? Sería la composición o la diferenciación según el tamaño. Pero bueno, lo que tenemos que saber es que los materiales aluviales son muy heterogéneos. Los sedimentos loésicos, importantes, porque los mejores suelos de nuestra región pampeana, ¿sí? De la región pampeana central de nuestro país, se han desarrollado a partir de este tipo de sedimentos. Y los suelos más fértiles del mundo también se han desarrollado a partir de sedimentos loésicos. Bueno, los sedimentos loésicos son de origen eólico, por supuesto, transportados por el viento. Tienen calcáreo en su composición y nos damos cuenta que un sedimento es de estas características porque, por ejemplo, si pasamos cerca de un curso de agua, vamos a ver que forman paredes verticales, ¿sí? Ven esta imagen que se encuentra aquí abajo, vemos una pared vertical de loess. Si este sedimento, en lugar de ser de tipo loésico, fuera un sedimento arenoso, esta pared se desmoronaría, se caería totalmente, ¿sí? Por eso la arena no forma paredes verticales. Los sedimentos eólicos pueden ser de dos tipos. De tipo loésicos, donde predomina principalmente el limo, ¿sí? Asociado a la arena y a la arcilla, pero una alta proporción de limo. Y los sedimentos eólicos también pueden ser de textura gruesa, arenosos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es uno u otro? A simple vista, mirando, si paso cerca de un curso de agua, mirando las laderas del valle. Si no forma estas paredes verticales, entonces el sedimento no sería loésico, porque los sedimentos loésicos tienden a formar este tipo de paredes verticales. Que a su vez, lo que vemos en el caso nuestro, bueno, es que presenta mucha actividad biológica, que acá dice, los suelos evolucionados en loess tienen horizontes A espesos, bien provistos de materia orgánica, son fértiles y sostienen elevados niveles de actividad biológica. De hecho, bueno, acá los loros barranqueros, famosos loros barranqueros, bueno, aprovechan este tipo de sedimento para hacer sus cuevas y sus nidos, ilustrando un poco sobre esta temática, ¿no? Si fuera arenoso el sedimento, bueno, no podrían hacer este tipo de nidos en un sedimento arenoso, ¿sí? Bueno, a eso se refieren los sedimentos lorísicos, ¿sí? Tienen menos de 20%, perdón, más de 20% de vidrio volcánico en nuestro país, según sectores, ¿no? Pueden tener más de 20% de vidrio volcánico. Y tienen elevada fertilidad actual y potencial. Recuerden que en este tipo de ambientes, el mineral de arcilla que predomina es la hirita. Bueno, recientemente
han adquirido importancia los materiales que el hombre transporta y va colocando en distintos lugares, estos materiales antropogénicos, que tienen características de por sí muy heterogéneas, ¿no? En algunos casos son materiales de relleno sanitario, podemos encontrar también concreto, restos de mampostería, ¿no? Trozos de ladrillo, bueno, una variedad muy amplia de productos manufacturados por el hombre. Y bueno, algunos ejemplos, como en este caso cuando el hombre deposita estos materiales antropogénicos sobre algún suelo ya existente. Bueno, acá lo que vemos es un derrame realizado de productos manufacturados por el hombre directamente en el mar, ¿no? Lo cual es totalmente criticable. Pero muchas veces, si no son arrojados al mar, son arrojados sobre el suelo. Como por ejemplo en esta otra imagen se puede observar donde ha existido algún tipo de deposición realizada por el hombre y el cultivo acusa un desarrollo diferente. Con respecto a la imagen del medio, de los residuos, les hago un comentario más local. Si ustedes van por la ruta 33, la que va a Torquins, no sé si ustedes la han transitado todos ustedes, algunos seguro que sí, bueno, van a pasar por un lugar donde se hace la disposición final de residuos. La empresa se llama IPES, ¿sí? Se encuentra cerca de Bahía Blanca, ¿sí? Aproximadamente unos 20 kilómetros de Bahía Blanca, por la ruta 33. Bueno, ese lugar ha sido totalmente transformado. De hecho, uno pasa cerca del lugar y han levantado con la misma tierra unos camellones gigantes, de modo tal que uno no puede observar a simple vista qué hay detrás de estas montañas de tierra, ¿no? Bueno, en este sector, en este campo, que desconozco cuál es la superficie, pero no es un campo tan pequeño, bueno, ahí se realiza la disposición final de sustancias tóxicas. Por supuesto, alterando el suelo original, ¿sí? Es algo, bueno, que hay que hacer, pero a lo que me quiero referir, bueno, que el hombre, a través de la disposición de estos materiales, que en este caso son contaminantes, ¿no? La disposición final muchas veces se realiza sobre el suelo. Y es algo que está legislado, por supuesto, ¿no? Bueno, materiales parentales de la provincia de Buenos Aires. Recién hablábamos un poco a nivel de todo el país, ahora vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires. Sedimentos loísicos son importantes en la provincia de Buenos Aires, en el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, y da origen a un tipo de suelos dentro de este sistema de clasificación de suelos que se llaman molisoles. Son los mejores suelos para la agricultura, los molisoles. También vamos a encontrar arenas eólicas de origen eólico, pero que no es loess, ¿sí? Que son de textura gruesa, da origen a otro tipo de orden de suelos, que son los entisoles. Y dentro de los entisoles, los psamentes. El sufijo PSAM, psam, significa arena, ¿sí? Por ejemplo, las especies vegetales psamófilas son aquellas especies que crecen bien en suelos arenosos. Sedimentos aluviales y marinos, ¿sí? Cerca de los arroyos y cerca del mar, también son entisoles, son suelos poco evolucionados. En general, la definición de entisoles son suelos que tienen una evolución incipiente, recién comienzan a evolucionar. Cordones de conchillas, sobre todo en la bahía de San Borombón, vamos a encontrar molisoles que se desarrollan sobre conchillas, ¿sí? Sobre grandes acumulaciones de estos restos de caracoles, estas conchillas, y da origen a un tipo especial de molisoles que se llaman rendoles. Bueno, esos eran algunos de los materiales que es importante mencionar para la provincia de Buenos Aires. Bueno, información que podemos obtener a través del análisis del material parental. Bueno, por un lado, si hay o no discontinuidades litológicas, ¿sí? Recuerden que las discontinuidades litológicas pueden ser de tipo temporales, es decir, materiales de distinta edad, o también pueden ser de tipo mineralógicas y litológicas de distinta textura. Esta información provee el análisis del material parental, se provee a través del análisis del material parental. La fracción arcilla es importante estudiar en un material parental, a ver qué tipo de arcillas vamos a encontrar, ¿sí? Si ha habido transformaciones por neoformación principalmente, o también puede ser por procesos como la eluviación y la eluviación.
los horizontes B, T. Y la fracción arena también es importante estudiarla en los materiales parentales, debido a que, como yo les decía en algún momento, en alguna de las clases, que en las zonas áridas del mundo, bueno, la presencia de carbonatos, yeso y sales solubles es muy importante porque en las zonas áridas se acumulan en grandes porcentajes. Entonces, en estos casos, bueno, es importante estudiar la fracción arena y los minerales meteorizables que haya en esta fracción. Bueno, ahora vamos a hablar de otro de los factores, el relieve, y de la relación que existe entre el relieve y el paisaje, el suelo y el paisaje, ¿sí? La ubicación en el paisaje. Bueno, el relieve lo tenemos que estudiar desde el punto de vista de estas tres escalas, ¿no? Podemos hablar de mega relieve, de meso relieve y de micro relieve. Entonces, según la escala de observación, analizaremos el relieve en cada uno de estos tres casos, ¿no? El paisaje, cuando hablamos de relieve, inexorablemente estamos analizando el paisaje, mirando el paisaje, describiéndolo. Y podemos decir con respecto al paisaje que es o que surge de la unión de distintas geoformas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del valle inferior del arroyo Napostá? ¿Sí? Dentro de las geoformas teníamos la llanura de inundación, la ladera del valle, la parte superior que la llamamos el interfluvio o la llanura misma. ¿Sí? Bueno, todas esas geoformas constituyen el paisaje. Y las relaciones entre el suelo y el paisaje están determinadas por esta asociación interacción entre el suelo, el clima, la vegetación, el relieve, la posición y la edad. ¿Sí? Bueno, hacemos una interpretación del suelo en función de dónde se encuentra ubicado en el paisaje y cómo es el relieve. Pero volviendo al punto por el cual comencé, ¿sí? Del mega relieve, el micro relieve y demás. ¿Sí? Hay un concepto que siempre lo tomamos en el examen final, que es la diferencia que existe entre morfogénesis y pedogénesis. ¿Sí? No es exactamente lo mismo, ni mucho menos. La morfogénesis se refiere a cuando el paisaje cambia de forma, y lo que decimos normalmente es que cuando esto ocurre, cuando el cambio de las formas del paisaje es muy intenso, bueno, un suelo no puede evolucionar. ¿Sí? Entonces son opuestos los procesos. Si la morfogénesis es muy activa, ¿sí? Entonces la pedogénesis no ocurre. O dicho en otras palabras, para que un suelo pueda evolucionar, ¿sí? ¿Qué significa que un suelo pueda evolucionar? Que se forme un horizonte B. El horizonte B en un perfil de suelo indica evolución. Si yo estoy hablando de un suelo evolucionado y describo un perfil de suelo donde no hay un horizonte B, bueno, me estoy equivocando, eso no es un suelo evolucionado. Un suelo evolucionado es un suelo que presenta un horizonte B. Para que se forme un horizonte B, se necesitan muchos años de evolución, ¿sí? Pero para que ustedes me entiendan, para que un suelo evolucione, tienen que haber pasado muchos años, pero muchos años de estabilidad, ¿sí? Es como, podemos compararlo como, para que un país evolucione, ¿sí? O una sociedad evolucione, bueno, se necesita una gran estabilidad, si no, no hay evolución. Sin estabilidad no hay evolución, ¿sí? Entonces, para que ocurra la pedogénesis, para que un suelo pueda evolucionar, para que se pueda formar un horizonte B, necesitamos una gran estabilidad, ¿sí? Entonces, la pedogénesis se opone a la morfogénesis. Si yo estoy en una situación, en una imagen como la que le estoy mostrando acá, ¿no? De una situación de montaña, alta montaña, donde lo que predomina principalmente son las fuertes pendientes. Bueno, ahí, bajo esas condiciones, el suelo no puede evolucionar, ¿sí? La morfogénesis, decimos, es muy activa, hay una erosión muy importante. Normalmente en el invierno se acumula grandes masas de nieve y después se derrite esa nieve y se forman ríos. Entonces la morfogénesis es muy activa, hay muchos cambios. En cambio, uno de los perfiles de suelo que les vamos a mostrar se encuentra cerca de Bahía Blanca, en la zona de Sierra de la Ventana, donde hacemos este viaje, bueno, no lo vamos a poder hacer, pero se lo vamos a mostrar igual, para mostrarles un suelo evolucionado, un suelo que presenta un horizonte B. Según la bibliografía, para que se forme un horizonte B, bien expresado, un horizonte B, como decimos, con arcilla diluvial, un horizonte BT, textural, se necesitan por lo menos 5.000 años de estabilidad. Quiere decir que ese
ese perfil de suelo que vamos a ver en Sierra de la Ventana, hace 5.000 años que el paisaje no cambió, que está igual, ¿sí? Por eso pudo evolucionar ese perfil del suelo, porque durante 5.000 años no ocurrió nada, la lluvia, participó la lluvia, creció la vegetación, pero no hubo otro cambio, ¿sí? Hubo una gran estabilidad y por eso el suelo pudo evolucionar. Entonces, para que la pedogénesis ocurra, para que un suelo pueda evolucionar, necesitamos muchos años de estabilidad, ¿sí? Del paisaje, me refiero. El paisaje no tiene que cambiar a través del tiempo. Estoy en una zona de pendiente, ¿qué ocurre? Cambia. Por ahí hay ciertos cambios que los vemos nosotros mismos en nuestra propia vida, ¿no? Entonces decimos que la morfogénesis, como dice acá, la estabilidad de la geoforma determina el balance entre la morfogénesis y la pedogénesis. Si es estable la geoforma, entonces va a predominar la pedogénesis. La evolución del suelo se va a poder expresar. En cambio, si la morfogénesis es muy activa, porque la geoforma no es estable, la pedogénesis no va a poder ocurrir, no va a tener lugar. Bueno, y acá un ejemplo regional, para entender esto un poco mejor. Un ejemplo que lo desarrolló una docente del Departamento de Agronomía, que ya está jubilada, María del Carmen Blanco, la recordamos, por supuesto que interactuamos hoy día con ella, me refiero, ¿no? Pero bueno, la recordamos con cariño en ese sentido. Bueno, ella hizo un trabajo donde comparó 3 perfiles de suelo, ¿sí? Como se ve acá, el perfil 1, el perfil 2 y el perfil 3. En un lugar muy cercano a Bahía Blanca. Fíjense, acá está el arroyo Napostá, en este esquema realizado, se puede observar el curso del arroyo Napostá, y está ubicado en un lugar que se lo conoce como el Puente Canesa. El Puente Canesa, para los que no son de Bahía Blanca, se llega al Puente Canesa a través del Camino de la Carrindanga. Y el Camino de la Carrindanga empieza donde termina el Parque de Mayo. Para los que no son de Bahía Blanca, si van por la avenida Lem, donde termina el Parque de Mayo, ya yéndonos para afuera de Bahía Blanca, ¿no? Donde termina el Parque de Mayo, comienza la calle Florida. Si agarramos la calle Florida y la seguimos hasta el infinito, digamos, ¿no? Y vamos a llegar hasta la localidad de Cabildo, ¿sí? Por esa vía. Bueno, ahí comienza el camino de la Carrindanga, que pasa por el Clivá, por el complejo Clivá. Bueno, si seguimos por ahí, aproximadamente unos 20 kilómetros, vamos a llegar a este lugar que se llama el Puente Canesa. Es un puente que cruza el arroyo Napostá. Bueno, acá se analizaron 3 perfiles de suelo. El perfil superior, arriba a la izquierda, ¿sí? Que tiene una secuencia de horizontes A a C, CK, 2 CKM, ¿sí? Ese 2 CKM, para ir recordando conceptos, ¿no? Es una discontinuidad temporal, es un horizonte petrocálcico, un horizonte que tiene carbonato de calcio y está cementado. Y decimos que es una discontinuidad temporal porque ese horizonte se formó a partir de un suelo que hoy no existe, ¿sí? Por eso decimos que es una discontinuidad temporal. Es un horizonte muy, muy viejo, muy antiguo, que se formó, se cementó, que corresponde a un paleosuelo, o sea, se formó bajo una condición climática muy distinta a la condición del clima actual, ¿sí? Para que ustedes me sigan un poco más. Para que se forme ese horizonte petrocálcico, las condiciones climáticas deben ser frías y secas, más parecido a lo que es la Patagonia hoy, ¿sí? Bajo condiciones de clima frío y seco, el carbonato de calcio precipita y puede cementarse. Quiere decir que en este lugar el clima en el pasado fue distinto al clima actual. Por lo pronto fue más árido, más frío y seco en algún momento, ¿no? Y se formó este horizonte petrocálcico. Luego vino un ciclo de erosión donde todos los suelos del lugar se erosionaron. Pero este horizonte petrocálcico resistió este pulso de erosión, porque está cementado. Y quedó todo expuesto en la superficie. Pero posteriormente, bueno, el clima cambió nuevamente, un nuevo cambio climático, y un sedimento más moderno apareció y se depositó por encima de este horizonte petrocálcico y dio origen al suelo que tenemos hoy día. A esta secuencia de horizontes A ver dónde tengo el cursor, un horizonte A, una C, un CK y este 2 CK, una discontinuidad temporal. ¿Sí? Este horizonte petrocálcico lo vamos a encontrar en la parte más alta de este paisaje, lo que sería la llanura
que rodea a la Sierra de la Ventana, o llanura surbentánica. La llanura surbentánica, los suelos de la llanura surbentánica se caracterizan porque presentan a una profundidad de menor a 1 metro, 70, 80 centímetros aproximadamente, el horizonte petrocálcico. Muy bien. Después viene una zona de pendiente, el perfil número 2. ¿Sí? Esperen que encuentre el cursor. Acá, una zona muy inestable, porque tiene una fuerte pendiente donde los procesos de erosión son muy intensos. Acá el suelo no evoluciona, porque hay erosión hídrica. También puede haber erosión eólica. La secuencia de horizontes acá es un horizonte A y un horizonte C. Es decir, un suelo con muy poca evolución. No hay tosca, no aparece este horizonte petrocálcico porque seguramente se erosionó también esta tosca, este horizonte petrocálcico, y desapareció. Muchas veces lo que uno encuentra en este sector son trozos de tosca, o tosca, lo que llamamos tosca fracturada, también la llamamos coluvio, tosca coluviada, que se rompió de los sectores más altos y cayó, fue rodando y se mezcló con el material parental. Entonces podemos encontrar coluvio en este sector, ¿sí? Pero la evolución del suelo es muy incipiente, un horizonte A y un horizonte C. Y la profundidad a veces también es variable, según encontremos este coluvio o no. Y después, ya llegando cerca del cauce del arroyo, vamos a encontrar otro perfil de suelo diferente. La secuencia de horizontes acá es un horizonte A, un horizonte A1 y un horizonte A2. Fíjense lo que ocurre. Cerca del arroyo vamos a encontrar un horizonte A bien desarrollado. Dos horizontes A, un A1 y un A2. Entonces me pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay un mayor desarrollo del horizonte A? Porque en este sector, ¿sí? En esta parte baja de la pendiente, bueno, recibe aportes, ¿sí? De materiales de las partes más altas que por erosión han engrosado este horizonte A. Lo han engrosado, los aportes más finos, las partículas más finas, llegaron hasta acá abajo y engrosaron el horizonte A. Normalmente el espesor de un horizonte A es de aproximadamente 20 centímetros, 18, 20 centímetros. Es el espesor normal de un horizonte A. Cuando uno encuentra un horizonte A de mayor espesor, bueno, hay que explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué un horizonte A puede tener mayor espesor? Normalmente, en un caso como este, el mayor espesor del horizonte A se explica por el aporte de materiales, como que el perfil creció hacia arriba, el horizonte, no digo el perfil, el horizonte A creció, se engrosó hacia arriba. Se diferencian dos horizontes A. Y vamos a encontrar discontinuidades también. Acá aparece un 2AB y un 2CKG. ¿Sí? Quiere decir discontinuidades de tipo litológicas, cambios de textura, ¿sí? Propio de un ambiente cercano a un curso de agua. Pero fíjense, ahora vamos a mirar los datos analíticos. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con el carbón orgánico, la materia orgánica. En el caso del suelo, bueno, algo que no dije, el suelo de la parte alta se lo llama suelo musi, porque la descripción del suelo se hizo en el campo del propietario, se apellidaba Musi. ¿Sí? Por eso lo llamó suelo musi. Después tenemos Canesa 1 y Canesa 2. Canesa 1 la ladera y Canesa 2 la parte más baja. Fíjense los valores de carbono orgánico, materia orgánica. En el suelo de Musi van disminuyendo con la profundidad. ¿Ven? 15,7, 10, 5,5, 2,1. Eso es lo normal. Lo que ocurre normalmente en un perfil de suelo. El contenido de materia orgánica disminuye en la medida que aumenta la profundidad. El suelo 11,7 y el horizonte C 8,8, 6,8, perdón. Y en Canesa 2, a ver, conexión inestable, vamos a esperar. Y en el perfil Canesa 2, los valores de materia orgánica o carbono orgánico disminuyen hasta el horizonte C, 11,6, 6,5, 3,7, y después aumenta a 24 nuevamente en este horizonte A enterrado, un horizonte 2AB. Quiere decir que si estoy cerca de un curso de agua, por ejemplo en una llanura de inundación, esto es común que encontremos un horizonte A enterrado, donde el contenido de materia orgánica aumenta porque fue sepultado por un aluvionamiento, ¿sí? Un material parental de origen aluvial. Con respecto a la SIC y al contenido de arcilla, vemos también que hay importantes cambios. Y valores altos de SIC en el suelo
correspondiente a Musi, 5, también Canesa 1, que era un perfil de suelo arenoso, los valores de SIC se caen a 12,3 y 12,8, y los valores de arcilla también son otros, 13 y 12. Recuerden que la SIC de un suelo, que puede presentar un suelo agrícola, depende del contenido de arcilla y también del contenido de materia orgánica. Ambos contribuyen a que el valor de SIC, o capacidad de intercambio catiónico, sea más elevado. Y es bueno porque vamos a tener una mayor reserva de bases intercambiables, es decir, potasio, calcio y magnesio, que son 3 macronutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Bueno, espero que haya quedado claro y que este ejemplo haya ilustrado bien. Bueno, algunos comentarios. Las formas del relieve son un reflejo de la distribución de los materiales parentales, es cierto, porque si vemos un ambiente ondulado, imagínense que el paisaje se presenta como muy ondulado debido a la presencia de montículos de arena, como podría ser la zona de médanos. Bueno, eso se debe a que los materiales parentales son arenosos y constituyen estos montículos. La posición en cada geoforma condiciona la tasa de erosión y sedimentación, el tiempo de residencia del agua en el suelo y el tipo e intensidad de los procesos pedogenéticos, ¿sí? Por supuesto que también depende no solo de la geoforma, sino de la posición dentro de esa geoforma, donde va a depender la evolución del suelo. Y la geomorfología y la magnitud de los relieves topográficos controlan, finalmente, son los que ejercen el control sobre el balance entre la morfogénesis y la pedogénesis. ¿Sí? Creo que quedó más claro estos dos conceptos, morfogénesis y pedogénesis, y que son opuestos. Eso es principalmente lo que ustedes tienen que recordar. Si la morfogénesis es muy activa, estoy diciendo que el paisaje tiende a cambiar en cortos periodos de tiempo, por erosión o por algún otro proceso que puede ser, por ejemplo, en una zona donde hay una gran actividad volcánica, bueno, no hay erosión, pero por ahí tengo un montón de ceniza volcánica que me tapó el suelo, ¿no? Decimos que la morfogénesis ahí es muy activa. Y por lo contrario, decimos que para que un suelo evolucione, para que se forme un horizonte B, necesitamos muchos años de estabilidad. ¿Sí? Por eso se oponen morfogénesis y pedogénesis. Bueno, y acá tenemos una imagen, no me acuerdo bien para qué, sí, esta acá donde podemos ver una zona que tiene una gran pendiente y alto riesgo de erosión hídrica. Bueno, se cayó la imagen. Acá lo que vemos, una imagen que representa lo mismo, ¿no? Cerca de un curso de agua, cómo se produce, debido a que presenta una gran pendiente, un desprendimiento, un desmoronamiento, ¿sí? Un alto riesgo de erosionarse el suelo cerca de este curso de agua. Acá lo que vemos en esta otra imagen es que se ha realizado en una zona de pendiente, les estoy mostrando zonas que tienen mucha pendiente, ¿no? Se realizó una plantación, lo cual es bueno, realizar una plantación, tratar de fijarlo con vegetación, pero en el sentido de la pendiente, ¿no? Generalmente lo que uno tiene que hacer en estos casos es trabajar la tierra, todas las labores culturales deben realizarse en forma perpendicular a la pendiente y se observan algunos surcos de erosión, ya que este tipo de vegetación dispuesta de esta manera no logró controlar el proceso de erosión, ¿no? Y en casos más graves aún, bueno, pequeños surcos o pequeñas cárcavas se pueden transformar en grandes cárcavas, ¿no? Donde se empieza a erosionar ya un área mucho más importante que un lote, ¿no? En este caso son varios los campos que se están erosionando debido a la formación de una cárcava que no está controlada, ¿no? Y por último, a ver qué aparece acá, bueno, esta es una imagen tomada de otro país, esto es de China, donde se puede observar, también en el documental que les dejamos sobre el final se trata este tema, ¿no? De que la manera de evitar la erosión, ¿sí? O de controlarla y poder tener productividad en este tipo de terrenos es realizando una tarea de sistematización, como en este caso, que es espectacular, la tarea de sistematización realizada, donde se han construido terrazas para cultivar la tierra y no tener problemas de erosión hídrica, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Sistematizar el suelo en áreas que tienen una gran pendiente. Bueno, otro de los factores formadores, ¿sí? El factor organismo. ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 20. El factor organismo.
la vegetación, principalmente. Cuando hablamos del factor organismos, estoy pensando principalmente en la vegetación. Es lo primero que me viene al pensamiento, ¿no? Lo primero que analizo, la vegetación. Y también otro tipo de organismos vivos, pero estoy pensando principalmente en la vegetación. Y también debo incluir dentro de estos organismos a un gran factor, iba a decir, a un gran problema, llamémosle así, que es el hombre, ¿no? Si bien muchas veces plantea soluciones, pero plantea soluciones a los problemas que él mismo ocasiona. Bueno, el factor antrópico, me fui de tema. El factor antrópico entraría dentro de organismos en la ecuación de Schelling. Entonces, la vegetación como fuente de provisión de materia orgánica es un factor muy activo en la pedogénesis, ¿sí? Es dinámico, cambia la vegetación, se desarrolla, muere, ¿sí? Puedo transformar un área que tiene vegetación herbácea, la puedo transformar en una zona forestal, si yo pongo árboles. Es decir, es un factor muy dinámico, ¿sí? Un cambio drástico en la vegetación modifica las propiedades morfológicas y químicas de los suelos, tanto en el buen sentido como en el malo, ¿sí? A veces si tengo una selva con una gran diversidad de especies, ¿no? También un tema tratado en el documental, ¿no? La biodiversidad es muy bueno. Y si yo saco la selva y me pongo a hacer un monocultivo, o 2 o 3 cultivos, bueno, hice un gran impacto, ¿sí? En la vegetación, un gran impacto en el suelo y un gran impacto en el ecosistema. En base a la actividad biológica, es la base de la actividad biológica, por supuesto, determina propiedades relevantes de los suelos como el contenido de carbono orgánico, el tipo de humus. ¿Se acuerdan la clase de Maximiliano donde hablamos del humus-mor, el humus-mul, en los suelos forestales? Entonces el tipo de humus depende de la vegetación, si es de vegetación arbustiva, si es vegetación acidófila. El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, también se influencia por la vegetación, ¿no? Las bases de cambio, bueno, contenido de fósforo, la estructura del suelo y la retención de agua. Y acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en una situación de alta montaña, donde no hay evolución de suelos, ¿sí? Vamos a encontrar que la vegetación es de tipo muy poco desarrollada, si bien en muchos casos no llegan ni siquiera a ser plantas superiores, tenemos musgos y líquenes, ¿sí? Recuerdan que los líquenes es la asociación entre una alga y un hongo. Bueno, y podríamos decir que la meteorización bajo estas circunstancias es muy incipiente, ¿sí? También podemos encontrar vegetación indicadora, como por ejemplo si hay alta concentración de sales, vamos a encontrar vegetación de tipo halófita, es decir, plantas adaptadas a vivir en ambientes con altas concentraciones de sales. Por ejemplo, una planta halófita muy común en los alrededores de Bahía Blanca es la salicornia, ¿sí? Que es indicadora precisamente de altas concentraciones de sales y está presente en zonas más bien de tipo áridas, ¿sí? Aunque, bueno, áridas por estrés salino serían, ¿no? En el caso de las halófitas. En cambio, hay vegetación adaptada a las condiciones de extrema sequía, a la falta de agua, es vegetación, se la denomina xerófila, donde las hojas se han adaptado a esta condición climática y se han transformado en espinas, ¿sí? Recuerden que las espinas son, en estos casos, transformaciones foliares. Y lo que se ve verde acá es el tallo, es decir, está invertida la función de la planta, pareciera en un caso como este, pero bueno, la vegetación xerófila es indicadora y próspera en las zonas áridas. Y un comentario que dicho venga de paso, ¿no? Hay especies adaptadas a vivir en condiciones de alta montaña, como veíamos acá los musgos y líquenes. Hay especies adaptadas a vivir en condiciones de alta salinidad, las halófitas, y hay especies adaptadas a vivir en condiciones de extrema sequía. Pero no hay especies adaptadas o que soporten el viento dentro de lo que es la condición climática, ¿sí? Si tenemos un viento muy, muy importante, como pasa en la Patagonia, no hay plantas adaptadas. Lo que sí vamos a encontrar, arbustos achaparrados, una manera de resistir estoicamente esa adversidad climática, ¿sí? Pero no hay adaptación al viento en lo que se refiere a las especies vegetales, ¿no? Bueno, por último,
por último no, continuando con el tema, bajo un clima tropical, un régimen húmedo y de muchas lluvias, discúlpenme, un régimen húmedo y lluvias abundantes, vamos a tener una producción de biomasa muy elevada, con aporte de carbono, nitrógeno, gases de cambio, calcio, potasio y magnesio. La fertilidad va a depender de la tasa de renovación de la materia orgánica. Bueno, bajo esa condición climática vamos a tener, bueno, se van a dar estas condiciones. Se van a dar en los suelos, ¿no? Vamos a encontrar suelos que tengan, en general, bueno, no quiero confundir acá, ¿no? Pero si tengo una selva, lo que quiero comentar es que la mayor parte de los nutrientes no se encuentran en el suelo, no se encuentran tanto en el suelo, sino se encuentran en toda esa biomasa. Si el clima es húmedo y frío, y la vegetación es de tipo de coníferas, vamos a encontrar que esta vegetación le confiere al suelo una gran acidez, una gran acidificación, ¿sí? Porque las coníferas son especies acidófilas. Los residuos que dejan, los residuos vegetales, ¿no?, que aportan las coníferas, tienen mucha cantidad de resinas, ceras, y esto ocasiona, entre otras cosas, ¿no?, que el pH del suelo se vuelva extremadamente ácido. Y bajo estas condiciones predominan más la presencia de hongos que la presencia de bacterias. Y la descomposición pasa ocurre de una manera diferente a lo que sería una zona templada. Por eso el tipo de humus que se obtiene bajo estas condiciones climáticas es distinto al tipo de humus de las regiones templadas. Bueno, en un clima abajo a la izquierda húmedo y templado vamos a tener una vegetación de tipo de pradera, una vegetación de tipo herbácea. Vamos a encontrar algunos árboles, pero aislados. El carbono orgánico acá va a ser elevado. Bajo estas condiciones de clima templado húmedo, el carbono orgánico, la materia orgánica, puede llegar a asumir valores muy importantes. Por ejemplo, en las mejores regiones de nuestro país, en la zona de Pergamino, ¿sí? También les dirían, también cerca de Mar del Plata, también los suelos tienen alto contenido en materia orgánica, 7% es un valor de materia orgánica normal para estos lugares, ¿sí? Y por eso también vamos a encontrar alto rendimiento de los cultivos. Bueno, vamos a encontrar también en esta zona ácidos húmicos, fertilidad física y química elevada. Y lo contrario, bajo un clima árido, una situación de vegetación de tipo esteparia, de estepas, leñosas, ¿sí?, arbustivas, vamos a encontrar que la cobertura superficial va a ser baja y que el contenido de carbono orgánico, materia orgánica en este tipo de ambientes va a ser también bajo, ¿sí? Los horizontes A van a tener poco espesor. Yo le decía normalmente 20 centímetros de espesor. Bueno, bajo una condición de extrema aridez suelen tener menor espesor aún, ¿sí? A veces tenemos horizontes A de apenas 10-12 centímetros. Y son de color muy claro, debido a que no incorporan el humus, porque este humus tampoco se forma, porque hay poca vegetación, y también porque la materia orgánica tiende más bien a mineralizarse, más que a humificarse. Bueno, la fauna del suelo, ahora hablando un poco, no tanto de la vegetación, sino de la fauna, de los animales. La fauna del suelo opera, como dice acá, en dirección contraria a la pedogénesis, produciendo una homogeneización del perfil a través de un proceso conocido como bioturbación. Me estoy refiriendo a la macrofauna, ¿sí?, a los seres vivos de tamaño importante. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la actividad biológica de los roedores, ¿sí?, o también los peludos, o alguien que hace mucho daño en lo que sería el suelo, es la presencia de vizcachas, ¿sí? Las vizcachas, cuando forman las famosas cuevas, las vizcacheras, producen una gran destrucción del suelo porque producen una gran bioturbación, ¿sí?, que no es deseable para la calidad del suelo, ¿no? Porque, bueno, generan grandes cuevas, ¿sí?, se multiplican rápidamente y además, bueno, se alimentan de toda la vegetación circundante, entonces producen un gran impacto. También puede actuar en la fauna del suelo, ¿no?, en los horizontes o en la superficie del suelo, pero en este caso me estoy refiriendo más bien a la microfauna, ¿sí?, en el horizonte A y hasta cierta profundidad
vamos a hablar de la meso y macrofauna. Quiere decir que tanto la meso y la microfauna, bueno, en general podemos decir que colaboran. Por ejemplo, las lombrices forman parte de la macrofauna, pero son importantes para el suelo. De hecho, bueno, son no solo para el suelo, sino para degradar la materia orgánica desde el punto de vista principalmente físico. Recuerden, bueno, vamos a tener más adelante una clase de compostaje, donde Luciano les va a comentar esto con mayor detalle, pero recuerden que una manera de comenzar con el compostaje es sembrando, inoculando lombrices, ¿no? Lo que se llama un lombricompuesto, ya que las lombrices producen un intenso mezclado, participan en esta primera etapa en la descomposición de la materia orgánica, son muy importantes la presencia de lombrices. De hecho, también les podría decir que si uno está estudiando la calidad del suelo, del horizonte A, me refiero a un suelo agrícola, es importante observar, analizar la presencia de lombrices, tanto la presencia de raíces como la presencia de lombrices, ¿sí? Son ambos indicadores de calidad. Si yo voy a un suelo agrícola, a un campo, y clavo la pala, ¿no? Y no saco ninguna lombriz, me está indicando de alguna manera que la actividad biológica en ese perfil del suelo, en ese horizonte A, no es intensa o ha sido afectada probablemente por el hombre, muchas veces sí. Generalmente tenemos un problema de compactación, porque las lombrices desaparecen. Quiere decir que analizar la presencia de lombrices y la presencia de raíces son indicadores de fertilidad física del suelo. Entonces, bueno, podemos decir que las lombrices contribuyen al proceso de, como dice acá, de melanización de la formación de un epipedón mólico. Un epipedón mólico significa que el suelo, cuando está seco, aún en seco, se presenta blando. Lo que no debe ocurrir es que cuando un suelo está seco, uno vaya a introducir la pala y esté duro. ¿Sí? Esa es una mala condición física. Bueno, y acá tenemos una secuencia de organismos, desde los que producen la imagen superior a la izquierda, vemos un roedor, bueno, la bioturbación que produce no es deseable, ¿no? No por eso los vamos a matar, los vamos a exterminar, pero queremos indicar que la macrofauna tiende a producir un mezclado del horizonte A superior con horizontes que se encuentran en capas más profundas, ¿sí? Y los organismos que más contribuyen en incorporar la materia orgánica al suelo son los de menor tamaño, los microorganismos o los organismos correspondientes a la mesofauna. ¿Sí? Transforman la materia orgánica, producen ácidos húmicos, homogeneizan el suelo y contribuyen al desarrollo de la porosidad del suelo, muy importante para la retención de agua. O sea, el hecho de que estos organismos contribuyen a generar la estructura del suelo es bueno para la retención de agua, para las propiedades físicas del suelo. El factor antrópico, el hombre, ¿sí? Que también en el documental es algo que tenemos que analizar, ¿no? No solamente lo que estamos haciendo en el presente, sino lo que hicimos en el pasado y hacia dónde vamos, ¿sí? Por eso queríamos hacer el debate con ustedes, que son el futuro. Así que bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos a mencionar acá algunas actividades realizadas por el hombre, la transformación de un ecosistema natural en un sistema agronómico, ¿no? Un agrosistema, donde se inicia un nuevo ciclo pedogenético. Cuando el hombre comienza a trabajar la tierra, bueno, empieza a producir cambios. La expansión de las zonas urbanas, es decir, cada vez hay mayor necesidad, porque hay un crecimiento demográfico importante, entonces hay mayor necesidad de incorporar a las ciudades tierras que antes se dedicaban a la agricultura. Entonces, la expansión de estas zonas urbanizadas, las actividades industriales, el avance de las fronteras agropecuarias, cambian las condiciones naturales de los suelos. El impacto de estas actividades desarrolladas por el hombre sobre el suelo tiene que ser evaluado, ¿sí? Y tiene que ser evaluado y tiene que ser coherente, tiene que ser, no tiene que ser una actividad destructiva, ¿no?
debemos tener, nosotros como agrónomos tenemos el compromiso, no les diría tanto ojalá, de mejorar las propiedades del suelo, pero por lo pronto mínimamente de mantener las condiciones del suelo como se encuentra en la actualidad y por supuesto tratar de mejorarlas, ¿no? Pero nunca lo contrario. Entonces, algunas de las actividades que desarrolla el hombre, su efecto en el suelo, y algunos son efectos positivos y otros no tanto, efectos negativos. Por ejemplo, el laboreo convencional, la labranza mínima, la siembra directa, bueno, hoy por hoy la mejor manera de producir, creemos que es la siembra directa, porque a través de la siembra directa no laboreamos el suelo, no lo aireamos y por dicho motivo no perdemos la materia orgánica, sino que tendemos a conservarla. Si bien el uso de la siembra directa también trae ocasionado o de manera acompañante produce algunos efectos negativos, ¿no? Como por ejemplo la compactación en suelos arenosos, porque la herramienta es muy pesada. Bueno, el estiercolado y la fertilización, si se realizan, sobre todo la fertilización, ¿no? Si se realiza de una manera racional y no se aplican fertilizantes en exceso, es una práctica, podríamos llamarla buena, lo mismo que aplicar estiércol, ¿no? Es una práctica buena, salvo, bueno, que caigamos en excesos y el mal uso de estas prácticas conduciría al deterioro ambiental de los suelos. Podría conducir. La compactación superficial y subsuperficial, como mencioné recientemente, por el empleo de herramientas, en el caso de la siembra directa, puede ocasionar compactación superficial y subsuperficial, por eso es algo a tener en cuenta, son herramientas muy pesadas y que si la condición del suelo no es la ideal, puede llegar a compactarse. El encalado, bueno, es una enmienda que se utiliza para corregir la acidez del suelo, es algo, lo podemos ver como algo positivo. Si tenemos un suelo extremadamente ácido, donde la disponibilidad de los nutrientes comienza a ser un problema, lo corregimos mediante la aplicación de una enmienda correctora de la acidez. La deforestación, la agricultura migratoria, es muy criticable, ¿sí? Hemos hecho una gran deforestación desde el mundo, ¿sí? Y bueno, esto ha traído consecuencias climáticas no deseables e incluso problemas sociales. Por eso la deforestación es una práctica que tenemos que evitar, tenemos que controlar y tenemos que tratar de hacer lo contrario, ¿sí? Forestar o recuperar zonas que hoy están a modo de desertificadas. Bueno, la construcción de cortinas rompevientos es una actividad que un poco se ha abandonado, ¿sí? Antes era muy común poner cortinas en los distintos establecimientos y ayuda, por supuesto, al control de la erosión eólica. Es un aspecto positivo, además estamos colocando árboles, que los árboles también contribuyen a fijar el carbono atmosférico. Es una práctica deseable que es recomendable realizar cortinas rompevientos en los distintos lugares donde nos encontremos, ¿no? Otra de el riego y las obras de drenaje modifican el régimen de humedad de los suelos. Generalmente el riego se lleva a cabo en zonas áridas, con lo cual es bueno regar en estas zonas porque contribuimos a que la vegetación se desarrolle de una manera más profusa, ¿sí? Aumentar el crecimiento y el desarrollo de las plantas a través de la aplicación del agua de riego, pero también en forma conjunta tenemos que hacer las obras de drenaje para que el suelo no se salinice y para eliminar del perfil del suelo el exceso del agua. Entonces, son obras, son manejos deseables, pero siempre con el adecuado control de los aspectos negativos que pueden ocasionar el mal uso o los vicios al usar, por ejemplo, el agua de riego. Hay que tener en cuenta que el agua de riego siempre contiene sales disueltas. Y esas sales disueltas, si se acumulan en el suelo, es algo no deseable. La construcción de terrazas y bancales, ¿sí? Para la protección de frentes que presentan erosión hídrica, es algo deseable, por supuesto, porque estaríamos evitando la erosión hídrica, controlándola. La construcción de polders, es decir, cuando el hombre le gana tierras al mar,
también es deseable, porque estaríamos incorporando tierras que hoy no existen al sector productivo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en la zona de Bahía Blanca, cuando se hace el dragado de la ría, se saca material más bien de tipo arenoso, del fondo de la ría, y con eso se va haciendo el relleno o el refulado, y se le van ganando tierras al mar. En el caso de nuestra ciudad, bueno, después sobre estas tierras hemos construido un polo industrial, pero también se podrían destinar a la forestación, es decir, son aspectos positivos a tener en cuenta. Las emisiones de efluentes a la atmósfera, que contribuyen al efecto invernadero y al cambio climático, es algo que tenemos que medir, que controlar, ¿sí? Tenemos que evitar emitir efluentes a la atmósfera, estos gases de efecto invernadero. Tenemos que tomar medidas para emitir menos y para mitigar el cambio climático. La emisión de efluentes líquidos, tanto a los suelos como en aguas superficiales, bueno, con la contaminación con agroquímicos y con metales pesados, es algo que también tenemos que evitar, por supuesto, ¿no? Tenemos que minimizar o hacer directamente nulo, que ya es nulo la emisión de efluentes líquidos hacia los suelos y hacia las aguas. Bueno, y acá algunas imágenes de las cosas que debemos hacer y las que no. Por ejemplo, debajo de esa imagen de un tractor vemos que podemos producir compactación. Cuando se pierde compactación se pierde la estructura del suelo, pasa a tener una estructura masiva. Cuando digo una estructura masiva es como cuando clavamos la pala y en lugar de obtener agregados sacamos una especie de ladrillo. ¿Sí? Siempre digo el mismo ejemplo. En lugar de sacar una estructura migajosa que se asemeja a las migas del pan, sacamos un ladrillo, algo de estructura masiva, como consecuencia de la compactación. Arriba a la derecha lo que vemos son tareas de sistematización de un suelo para el control de la erosión hídrica, como puede ser los cultivos en contorno, siguiendo las curvas de nivel, ¿sí? Algo que es deseable realizar. Abajo un sistema de riego, que también es bueno regar, porque vamos a tener una mayor producción vegetal, ¿sí? Y eso va a contribuir de manera positiva al ecosistema. Y abajo del todo, bueno, vemos la quema. La quema es algo que debemos evitar, porque cuando quemamos la materia orgánica, en definitiva, es una fuente de energía, que si la combino con el fuego, lo que estoy favoreciendo es la combustión, la liberación de ese carbono orgánico, lo combino con el oxígeno para formar dióxido de carbono y queda la atmósfera. ¿Sí? Entonces son tareas antrópicas que se deben evitar. Y por último, el último de los factores que vamos a analizar es el tiempo. ¿Sí? Y de paso me fijo cómo andamos de tiempo. Bueno, el tiempo, realmente en la ecuación de Jenny, el tiempo es el único factor verdaderamente independiente. ¿Sí? Solamente el tiempo podemos decir que es un factor independiente, porque el tiempo transcurre independientemente de lo que hagamos. ¿Sí? Entonces quédense con esas palabras. El único factor verdaderamente independiente en la ecuación de Jenny es el tiempo. La dimensión temporal, la dimensión del tiempo, se manifiesta en la morfología de los suelos. ¿Sí? Un suelo va a tener una mayor diferenciación de horizontes si ha tenido tiempo suficiente para hacerlo. La evolución del suelo también es una consecuencia directa del paso del tiempo, ya que tuvieron lugar ahí distintos procesos pedogenéticos que se expresaron. La tasa de formación varía entre los distintos geoambientes, ¿sí? O sea, hay ambientes donde el tiempo puede incidir puede tener mayor peso que en otros ambientes donde son muy dinámicos, que a pesar del tiempo, a pesar de que transcurre el tiempo, el suelo tampoco puede evolucionar, porque el ambiente no se lo permite. Y aquí vemos algunos ejemplos de suelos poco evolucionados, por ejemplo, el suelo que se encuentra a la izquierda, un suelo que presenta muy poca evolución pedogenética, ¿sí? Una escasa diferenciación de horizontes. Y en la imagen central, un suelo que tiene una gran génesis de estructura. Esa génesis de estructura muchas veces muchas veces no, conduce a la formación de un horizonte B, que indica evolución en un perfil del suelo, la presencia de este horizonte B. Se requieren muchos años para que se genere esta estructura pedogenética. Como les decía, para
para que se forme un horizonte B textural, como el que vamos a ver en Sierra de la Ventana, se necesitan, según consta en la bibliografía, como 5.000 años, ¿sí?, de estabilidad. Y por último, la imagen que se encuentra a la derecha, donde se puede observar un horizonte B de color rojo, ¿sí?, por la presencia de óxidos. Creo que es de color rojo, bueno, corríjanme si me estoy expresando mal. Yo, por lo menos con mis ojos, veo de ese color. Y bueno, donde vemos que los rasgos pedológicos están muy desarrollados, debido a la evolución y que se ha dado a través de este tiempo, ¿no? Necesitamos un gran periodo de tiempo para que un suelo evolucione. O sea, no es lo mismo hablar de evolución humana que hablar de evolución del suelo, ¿sí? Para un suelo, hablar de cientos de años es muy poco tiempo, escasa evolución. Tenemos que hablar de miles de años. No es lo mismo, algo que hay que aclarar, un suelo enterrado que un paleosuelo. Recuerdan que un suelo enterrado, ¿sí? Ya vimos ejemplos, por ejemplo, en el caso este que mencioné recién del suelo de Canesa 2, donde encontramos un horizonte A enterrado. Un horizonte enterrado, que dio origen a un suelo enterrado, ¿no? Para que se cumpla con esta condición, o para ser considerado así, enterrado, debe tener un espesor, el sedimento que lo sepultó debe tener un espesor mayor a los 50 centímetros. En esos casos se lo considera que está enterrado, cuando el sedimento que se encuentra por encima cumple con este requisito, que sea mayor de los 50 centímetros. Pero no es necesariamente un paleosuelo, es distinto a paleosuelo. Un paleosuelo se forma cuando el clima cambió de una manera muy drástica, ¿sí? Por ejemplo, yo les comentaba en algún momento que en Antártida, que hoy no hay vegetación, porque el clima es extremadamente frío, el clima en el pasado fue más templado y hubo vegetación. De hecho, en la Antártida vamos a encontrar suelos, ¿sí? Vamos a encontrar horizontes pedogenéticos y serían paleosuelos. Son suelos que hoy constituyen un testimonio de un clima distinto en el pasado al clima actual, ¿sí? Eso es un paleosuelo. Entonces, para verlo acá, paleosuelos son suelos antiguos desarrollados en condiciones climáticas distintas a las condiciones actuales. El horizonte 2CKM, esa tosca, es un horizonte, que también la llamamos horizonte petrocálcico, es un horizonte que se formó a partir de un suelo que hoy no existe, pero bajo una condición climática muy distinta a la actual. Entonces, por eso hablamos de un horizonte, una discontinuidad temporal, ¿sí? Es mucho más viejo ese horizonte. No es un paleosuelo porque estamos hablando de un horizonte y no de un suelo. Un suelo enterrado es un suelo sepultado por una capa mayor de 50 centímetros de espesor. Y también tenemos que mencionar aquí los suelos policíclicos, cuando en un perfil del suelo vamos a encontrar evidencias, rasgos morfológicos de que existió un cambio climático. Por ejemplo, como dice acá, la presencia de calcitanes sobre argilanes. Se los explico. En el perfil de suelo que vamos a ver en Sierra de la Ventana vamos a describir un horizonte BT, un horizonte B que presenta arcilla iluvial. Es decir, el proceso se llama iluviación de arcilla, un horizonte superior que pierde arcilla, un horizonte inferior que se encuentra por debajo que gana, que recibe esa arcilla que perdió el horizonte superior. Entonces hablamos de iluviación de arcilla. Para que esto ocurra, el clima tiene que ser húmedo, ¿sí? Pero a veces uno encuentra, sobre todo en zonas áridas, horizontes BT antiguos, que son testimonios de un clima en el pasado más húmedo, similar al que tenemos hoy en Sierra de la Ventana, por relacionarlo de alguna manera, pero luego el clima cambió y se volvió mucho más árido, la vegetación cambió. Y como consecuencia de esa aridez, recibió aportes de sedimentos, de algunos sedimentos más modernos, con carbonato de calcio, y ese carbonato de calcio, como consecuencia de las escasas precipitaciones, pero también como consecuencia de la precipitación, si bien escasa, se depositó ese carbonato de calcio por encima de los cutanes de arcilla. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar un horizonte BT que tiene cutanes de arcilla, argilanes, pero que también tiene por encima carbonato de calcio.
Entonces, vuelvo a repetir, ese carbonato de calcio es un testimonio de que el clima hoy es más árido de lo que fue en el pasado, el cual fue más húmedo. Entonces, la presencia de calcitanes o cutanes de carbonato de calcio sobre argilanes o cutanes de arcilla es un testimonio de un suelo que ha recibido o ha soportado distintos ciclos de evolución, un suelo policíclico. ¿Sí? Presenta rasgos morfológicos que evidencian estos cambios climáticos. Bueno, ya terminando la clase, ¿sí? Ya terminando esta clase, donde hablamos de los factores formadores y hablamos de la ecuación de Jenny. La ecuación de Jenny es una ecuación, o podríamos decirlo, un enfoque factorial. ¿Por qué digo un enfoque factorial? Porque estoy diciendo que el suelo es función de 5 factores, ¿sí? Lo trato de explicar como una fórmula matemática, ¿no? Donde hay 5 factores que determinan la evolución del suelo. Un enfoque factorial. Bueno, esta ecuación de Jenny, que fue enunciada en el año 1940, dio lugar a la construcción de todo un sistema de clasificación de suelos, que es el que usamos hoy, que es el Soil Taxonomy. ¿Sí? El Soil Taxonomy es un sistema de clasificación de suelos morfogenético, es un sistema de clasificación de suelos que tomó como base esta ecuación planteada por Jenny. Entonces, decimos que es un modelo que se puede aplicar a todas las escalas de observación, por eso decimos que es un buen modelo, y es un modelo que se ha tomado como base para el conocimiento cartográfico, para construir mapas de suelos, ¿sí? A nivel país, me refiero. Y que de alguna manera habíamos mencionado a Dokuchev como el creador de la ciencia del suelo, cuando escribió su tesis doctoral, ¿sí? Dokuchev de nacionalidad rusa, que se llama, la tesis doctoral se llama relacionada con los suelos, un tipo de suelos, los suelos Chernozem, ¿sí? Bueno, Jenny se inspira en el trabajo de Dokuchev para formular esta ecuación de Jenny, y a partir de esta ecuación de Jenny, vuelvo a repetir, se construye el sistema de clasificación de suelos, el Soil Taxonomy. Es una ecuación, un sistema, un enfoque factorial, ¿sí? Donde los factores no son totalmente independientes, ¿sí? Por eso no tiene una solución matemática, esta ecuación, si bien la planteamos como una ecuación, no tiene una resolución matemática. Y lo llamamos como, decimos que es un modelo de caja negra. Ahora lo explico. Y se dificulta su aplicación cuando la variabilidad no es sistemática. Bueno, algunos de los problemas que se han observado con esta concepción, ¿sí? Decimos que es un modelo de caja negra. ¿Por qué decimos que es un modelo de caja negra? A ver, hoy tenemos que analizar dos ecuaciones, ¿no? La ecuación de Jenny y, en términos más modernos, Roy Simonson plantea una ecuación que se conoce hoy como la ecuación de Simonson. Y las dos ecuaciones, pues decimos, la ecuación de Jenny, una ecuación o un sistema de caja negra y el otro de caja blanca, un sistema abierto, un sistema cerrado. ¿Vieron cuando hay un accidente de aviación, ¿no? Cuando hay un accidente de aviación se busca la caja negra. Porque quiero referirme a por qué se lo llama sistema de caja negra. Cuando hay un accidente de aviación se busca esa caja negra, que es la caja donde refleja los últimos datos que quedaron registrados por el instrumental del avión. Entonces, si uno encuentra esa caja negra, puede explicar por qué el avión se accidentó en ese lugar, terminó a accidentarse en el lugar donde se encontró, donde se encontraron los restos. Quiere decir que esa caja negra me permite explicar por qué ocurrió el accidente. En ese sentido, la ecuación de Jenny, cuando yo abro una calicata para explicar un perfil de suelo, para entenderlo, porque ese perfil de suelo se encuentra allí, es como la caja negra en el sentido que es un sistema cerrado, donde yo trato de explicar todos los factores formadores, por qué en ese lugar se formó ese tipo de suelo. Y capaz que si yo me corro unos metros, me retiro unos metros, bueno, capaz que el suelo cambió, porque es un sistema cerrado, o sea que funciona en ese punto de observación. Después tendré que ver si es extrapolable, pero funciona en un punto de observación determinado. En cambio, la ecuación de Simonson, que la llamamos en lugar de ser un sistema cerrado, es un sistema abierto,
nos dice también a través de un planteo de una ecuación factorial, que el suelo, fíjense cómo lo plantea Simonson, el suelo es función de adiciones de materia orgánica. Es lo que dice Simonson es que estos 4 procesos, adiciones, remociones, los menciono ahora, ¿no? Ocurren en todos los suelos. En todos los suelos ocurren adiciones de materia orgánica, en menor o en mayor grado, pero en todos los suelos ocurren adiciones de materia orgánica, tanto lo que sería en un entisol como en un molisol. En todos los suelos ocurren remociones. ¿Remociones de qué? Remociones de carbonato de calcio, remociones de sales solubles. ¿Sí? Por eso decimos que es un sistema abierto, es más inclusivo, incluye mayor número de casos. En todos los suelos ocurren transformaciones de minerales. Perdón. Bueno, escuché algo, por eso me detuve. En todos los suelos ocurren transformaciones de minerales primarios en minerales secundarios. En algunos casos son poco significativas, en otros casos son muy significativas, pero ocurren en todos los suelos. Y en todos los suelos ocurren translocaciones, ¿sí? Cuando migra, por ejemplo, el humus, los esquióxidos, ¿sí? Lo que dice Simonson en este sistema abierto o de caja blanca, para diferenciarlo del sistema de Jenny, que estos procesos ocurren en todos los suelos, en mayor o en menor grado, y por eso da origen a un importante número de casos. Dos sistemas, Jenny versus Simonson, los dos no son opuestos, no son antagónicos, ¿sí? Entonces, como conclusión, el enfoque factorial mantiene vigencia aún hoy día en cuanto al análisis y la interpretación de la anisotropía que presentan los suelos, en cualquier escala de observación, ¿sí? Es un modelo de simple aplicación partiendo de la observación del paisaje. Y ambos modelos, de caja negra y de caja blanca, no son antagónicos, sino son complementarios. Quiero decir esto, podríamos cambiar de modelo. Podríamos cambiar el modelo de Jenny por el modelo de Simonson, si considerásemos que es mejor. Pero implicaría cambiar todo el sistema de clasificación de suelos. Es como yo les digo, podríamos cambiar el sistema de clasificación de las plantas, ¿no? En lugar de género y especie, lo podríamos cambiar por otro sistema. Pero implicaría cambiar todo lo existente. Y si lo que observamos es que el sistema existente funciona bien, entonces ¿para qué lo cambiamos? ¿No? Sería un poco la explicación, el corolario final de la clase. Y cuando acá hablo de anisotropía, para que ustedes me sigan de alguna manera, bueno, les recuerdo qué es la anisotropía. El mejor ejemplo de anisotropía es el suelo. Las propiedades del suelo cambian en función de cómo hagamos el análisis. Fíjense, si nosotros analizamos un suelo en profundidad, cambia totalmente. No es lo mismo el horizonte A, las propiedades del horizonte A, que las propiedades del horizonte B, que las propiedades del horizonte C. A eso se refiere la palabra anisotropía, ¿sí? El análisis que yo hago de una cosa, de un objeto, en este caso del suelo, cambia en función de la dirección en que hago yo el análisis. También hablamos de anisotropía en las especies cristalinas. Yo les decía que los cristales, decíamos que los minerales son especies que presentan anisotropía, porque en función de cómo hagamos el análisis, sus propiedades cambian, sobre todo las propiedades ópticas de los cristales. Bueno, final de la clase. Hasta acá llegamos, son las 10:32. Vamos a dejar de grabar. ¿Me estás escuchando, Max? Sí, estoy escuchando.